Y vamos a prepararnos para escuchar, en última instancia, al vicepresidente primero del IPES Nacional, Miguel Olaguiaga. Buenos días. En realidad, con la intervención de quienes me precedieron, se habría dado el primer paso, auspicioso por cierto, de lo que seguramente será una jornada muy productiva para nuestro movimiento y para la sociedad toda. En primer término tengo que decir que mi presencia en representación del IPES Nacional se corresponde con un compromiso que tenemos de participar en los distintos foros, que son múltiples por supuesto, y tengo que dejar el saludo de nuestro presidente, que en este momento está en Bahía Blanca, en donde existe un emprendimiento de características cooperativas, como la cooperativa obrera, que la tenemos que reivindicar como una forma de organización realmente de futuro y de proyección, y creo que está instalada en el centro de lo que puede ser la búsqueda por un modelo organizacional de futuro. Hechas estas consideraciones, diría que hay un aspecto que lo separaría en tres planos. El porqué de este modo de discusión. ¿Por qué concebimos esta manera de participación? Primero, por un principio federal. Acá ha sido dicho, se termina de decir, que es fundamental que se abra la discusión a todo el país. Hacía mucho tiempo en la República Argentina, más allá de las labores inherentes al Parlamento, en donde se expresan todas las provincias y representaciones de nuestro país, hacía mucho tiempo que no había una apertura en donde la posibilidad de incorporar variantes a través de organizaciones de bases, de federaciones, inclusive de ciudadanos, no se había dado. Por lo tanto, yo quiero rescatar, uno de los aspectos que quiero rescatar es que cuando nosotros nos planteamos la necesidad de formalizar estos foros de discusión, tenía que estar centrado precisamente en una cuestión ambiental de característica federal. Y realmente esto nos va enriqueciendo. El segundo aspecto que tiene la convocatoria es una cuestión que tiene que estar presente en todos los argentinos y en todos los tiempos y distancias, que es el concepto del pluralismo en la discusión. No estamos haciendo nosotros descripciones que puedan conllevar a panegíricos para tal o cual sector. Estamos abriendo un debate y sabemos que en el marco de ese debate se comienza con una instancia de análisis, se sigue con una etapa de diagnóstico y se finaliza por fin con una propuesta. Por lo tanto, son dos aspectos que yo quería señalar, que era el federalismo y era el pluralismo en este planteo inicial de discusión y de análisis. Y un tercer aspecto que me parece en homenaje al lugar donde estamos, que era vincular estas motivaciones que teníamos nosotros, federales, plurales, con la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros no concebimos ningún proyecto de cara al futuro que no tenga como base angular la educación, la formación, con toda la proyección que tiene que tener a lo cultural. La educación y la comunicación para nosotros tiene que ser un presupuesto indispensable si queremos cambiar la realidad. Y para cambiar la realidad, nosotros tenemos que dejar una exhortación, una expresión de anhelo en cada lugar donde vamos, que se debe aplicar definitivamente los alcances del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación, donde se establece que la enseñanza del mutualismo y del cooperativismo tiene que estar presente en todas las instancias de los circuitos de educación para que desde la niñez se vayan incorporando esos valores solidarios que de alguna manera nos proyecten más allá de lo que es esta concepción que recién se puntualizaba de un capitalismo salvaje. De manera tal que yo quiero dejar instalado esto del federalismo, esto del pluralismo y esto de la educación y la comunicación. A partir de ahí, yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para un futuro de necesario consenso. Nosotros sabemos mucho, inclusive en nuestras propias organizaciones, que a veces hacemos encendido discurso
de las bondades que tienen. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que tenemos un origen para analizar, para ser tratado. No va de suyo que el movimiento mutual en la República Argentina y el movimiento cooperativo en la República Argentina haya sido amplio en sus inicios y haya sido de características unitarias. Lo tenemos que transformar en amplio y con características unitarias de convergencia. Cuando nacieron las mutuales y las cooperativas, se reivindicaba una pertenencia. En ese momento había que estar juntos para enfrentar la adversidad. Pero eran colectividades italianas, españolas, que se preocupaban por sus semejantes. Pero a decir verdad, estimados, a decir verdad, solamente 2 mutuales de la República Argentina permitían entrar al nativo, que era la Argentina, la mutual argentina, que permitía, y la otra mutual era la Mariano Moreno, que tenía un carácter que se proyectaba a todas las nacionalidades, pero discriminábamos. Y nosotros tenemos un trasfondo cultural, sociológico, en donde la antinomia la preparamos precisamente para neutralizar al otro. Y hoy estamos hablando de una cultura en donde tenemos que asimilarnos con los otros. Recuerden el deporte, recuerden la política. Y si no nos alcanzaban en los pueblos las divisiones que teníamos en materia política y en materia deportiva, de un lado y del otro lado de la vía, pero por algo había que estar enfrentado. Yo creo que esta nueva dinámica que se va dando, esta necesidad de compartir espacios, de compartir construcción, es la que nos tiene que permitir un escenario, una cosmovisión de carácter diferente. Y esto es casi una exhortación. Entremos a buscar en qué coincidimos. Recién pregunto, al entrar a esta sala, ¿de qué año es esta Universidad del Litoral? Me responden del año 1919, siglo XX. 1914, Primera Guerra Mundial, a 5 años de la Primera Guerra Mundial. 1917, la Revolución Bolchevique, a 2 años de la Revolución Bolchevique, a 1 año de la Reforma Universitaria. Fíjense en las conmociones en las que nace este ámbito en donde hoy estamos conversando. Fíjense la cantidad de episodios que tuvimos que vivir en la historia y que se fueron dando. Y en el año 1928, para buscar entroncar lo que nosotros estamos promoviendo en este debate, que recién se anticipaban con una intervención muy certera en este debate de lo que tiene que ser una ley del sector, en el año 1928 se visualiza la primera ley que regula la actividad de la economía social. Como que en el año 1904 se sanciona el primer Código de Trabajo de la República Argentina, que fue impulsado por Joaquín B. González, el autor de Mis Montañas, el riojano, fundador de la Universidad de La Plata, Joaquín B. González. Y en el año 1928 fue el año que se sanciona la Ley 11.544, que es la ley de las 8 horas. Fíjese qué cercanía en el tiempo y qué cercanía en las analogías de reivindicaciones legales que tiene el movimiento obrero con el mutualismo y el cooperativismo. Estamos entroncados desde su origen. Si bien es cierto, hay un antecedente étnico de nacionalidad que se reconoce como la filantropía, como la actividad de la ayuda mutua y demás, no es menos cierto que esas capas laborales lo tomaron a este proyecto y después con el correr del tiempo se fue haciendo carne. Yo creo que hay que hablarle al corazón de la gente cuando le estamos hablando de la ley, hay que hablarle al corazón de la gente, al que se levanta todas las mañanas a trabajar. La ley en sí misma no es estática. Las leyes que se repiten sin solución de continuidad son las leyes de la naturaleza, pero cuando se tratan de normas, tiene la dinámica propia de los acontecimientos. Y casi siempre la situación de derecho está precedida por una situación
de hecho. De manera tal de que lo primero que nosotros estamos planteando desde el IPES es que razonemos que estas leyes dispersas desde aquel lejano 30, antes del año 30, tienen que ser recopiladas, los efectos de hacer un ejercicio de legislación comparada. Y también decimos, por supuesto, así tiene que ser, es indispensable un digesto para la mejor aplicación de una gran cantidad de normas que están diseminadas en la historia. De manera tal que esas dos cuestiones, recopilar la legislación dispersa y un digesto que nos ubique en esta nueva realidad, a lo mejor nos sitúan en lo que nosotros estamos promoviendo. Nosotros decimos, tenemos que crear las condiciones para un debate que apunte a la transformación de la sociedad. No estamos haciendo una reivindicación sectorial que se agota solamente en el continente de una norma escrita. Nosotros le estamos hablando a la sociedad que tal cual está ordenada la economía no tenemos solución. Estamos planteando una alternativa de economía plural. Y si expresamos el 10% del PBI, decimos tenemos que crecer. Y el crecimiento no solamente tiene que venir por la norma que nos permite, el crecimiento tiene que venir por la decisión sectorial que desde el punto de vista del mismo origen de nuestras organizaciones tiene que producir un cambio en nuestro comportamiento. Y tenemos que mirar hacia adentro de nuestras entidades, tenemos que complementarnos. Muchas veces caminamos la misma vereda y no nos terminamos de conocer. Hay divisiones entre mutuales y cooperativas. Hay desconocimiento entre otras estructuras como pueden ser obras sociales. Y acá hay una cuestión que también hay que decirla. La ley de obra social incorpora específicamente la presencia de las mutuales y cooperativas como agentes naturales del servicio de salud. Y no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado. Por eso cuando nosotros pedimos normas y pedimos leyes, estamos diciendo, pedimos normas y pedimos leyes que de alguna manera vayan determinando la constante evolutiva para mejorar la situación. No queremos normas y leyes para que la cuestión quede estática. A través, decía Boig, el sociólogo brasileño, el siglo XIX fue el siglo de los derechos individuales. Así nació el constitucionalismo que nosotros hemos conocido, los derechos individuales. El siglo XX fue el siglo de los derechos colectivos. Aparecieron las cajas de jubilaciones, aparecieron las paritarias, las organizaciones sindicales. Allí apareció la ley de despido. En el año 1904 dije, hace un momento, que Joaquín B. González promovía la ley de contrato de trabajo. Pasaron 70 años para que el Parlamento se diera un debate y se sancionara la ley de contrato de trabajo teniendo en cuenta lo mismo que estoy diciendo para el quehacer de la economía social. Toda esa legislación dispersa que había se de alguna manera subsumió en un solo texto, en un texto que proyectó incluso conceptualmente lo que eran los derechos del trabajo. Las cajas de jubilaciones, lo termino de decir, y de la misma manera que cuando se sanciona el 14 bis de la Constitución se incorpora un capítulo de constitucionalismo social, estamos pensando que con esta forma de discutir, con esta manera de plantear en forma federal, en forma plural y con la asistencia educativa y de comunicación, en algún momento vamos a aspirar que también se mencione en la Constitución de la Nación un capítulo especial para la economía social. Nosotros estamos absolutamente convencidos, y no por casualidad, esta fue la ciudad que cobijó la última reforma constitucional, y no por casualidad nosotros tenemos que marchar hacia el siglo de los derechos éticos. Y cuando analizamos la economía, estamos analizando la economía social y solidaria, como termina de decir el amigo Secchi, desde una perspectiva ética, con un sentido antropocéntrico, que el hombre no sea el lobo del hombre. Hoy
hay innumerable cantidad de asignaciones a pensadores, a lúcidos pensadores de la economía mundial que hablan de la economía plural. De manera tal de que nosotros tenemos que apuntar en esa dirección y en ese sentido. Por lo tanto, tratamos de no incidir desde el IPES en razonamientos preliminares. Dejamos que esto fluya sobre la base de la participación. Seremos minuciosos cuando empecemos a encontrar la resultante de este tratamiento. Y a partir de ahí tendremos que armarnos de la suficiente fortaleza para que dentro de las distintas vertientes que expresa en el Parlamento Nacional se tome este requerimiento como una cosa equilibrada, in medium veritatis, en el medio está la verdad. Lo hemos consultado con los actores, lo hemos consultado con las entidades, lo hemos consultado con los ciudadanos y ahí a lo mejor empieza a crearse las condiciones más apropiadas para que algún día podamos ver en el texto magno de nuestra Constitución una referencia inequívoca a todo esto que promovieron tantos sectores y que nosotros hoy somos deudores de gratitud hacia su participación. Muchas gracias.